Radio Pulquito presenta. Críticos de todo, expertos en nada. Un programa que habla de todo, critica todo y no somos expertos en nada. Nada. ¡Estamos al aire! Comenzamos esta tarde, ya saben, aquí en Críticos de todo, expertos en nada. Hoy tenemos un tema muy divertido, pero antes de eso, yo soy Alberto Lara, mi compañero Ángel, ¿cómo están? Mucho gusto. Hoy en Controles tenemos a la poderosísima Berenice Méndez y por supuesto a Atsiri, ¿vale? Hoy tenemos el final, muy triste, de una trilogía. Hemos estado trabajando con la Fundación Murey, dándoles un poquito de contexto. Este es el tercer capítulo donde hablamos con psicólogos expertos. Ahorita les voy a hablar un poquito de la talla de estos psicólogos que hoy trajimos como invitados. Pero en los capítulos anteriores hablamos el pasado sobre suicidio y el anterior sobre emociones, ¿vale? Temas muy importantes y ahorita yo creo que esto contrasta muy bien, hace buen match con lo que vamos a hablar. ¿Quieres mencionar el título del programa, Ángel? Claro que sí, mi querido Alberto. Hoy vamos a agregar el repertorio de psicología, metemos a la psiquiatría. Sí, hoy vamos a hablar sobre psiquiatría y uso de medicamentos en la psicología, ¿no? En consulta, en los pacientes o usuarios que estén tomando aquella terapia. Es que justamente, ¿no? O sea, ¿cuándo sabemos que lo nuestro es para psicólogo o psiquiatra? Pero ahorita vamos a hablar más de eso. Les hablo de nuestros invitadazos. Empiezo por David Orozco, mucho gusto. David Orozco Camacho, egresado de la UAM Xochimilco, participó en la Asociación de Suicidólogos de la Ciudad de México, participó para la línea psicológica interna de la UAM Xochimilco y trabaja desde hace casi 3 años en Fundación Murey con enfoque al psicoanálisis, ¿vale? Y tenemos por supuesto a Claudia Hernández, psicóloga egresada del UNITEC, 2 años en Fundación Murey, enfoque cognitivo-conductual y máster igual en conductivo-conductual. ¿Vale? Cognitivo-conductual, perdón. Bueno, ya iniciamos de lleno. ¿Quieres hacer la segunda pregunta? Sí, ¿quieren dar un saludito también para ir empezando? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí vamos a estar en este programa para tratar de resolver todas las dudas o desarrollar algún tema más específico. Obviamente estamos hablando sobre la medicación, pero si quieren tomar algún otro tema, con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Igual que mi compañero, vamos a estar resolviendo dudas, vamos a hablar de los temas específicamente en psicología, pero también vamos a hablar un poco de psiquiatría, vamos a dar nuestro punto de vista y desde el ámbito profesional. Vale, mucho gusto. Bueno, yo sí quisiera empezar, yo creo que con la pregunta más importante, porque yo creo que muchos de nuestros oyentes tendrán esa duda, ¿no? ¿Cuál es la principal o principales diferencias entre psicología y psiquiatría? Primero que nada, la psiquiatría se encarga de la parte médica. Ellos primero que nada estudian la medicina, ya después hacen una especialización en psiquiatría y el psicólogo, bueno, y en la parte médica, y el psicólogo se encarga más de la parte emocional, la parte del contexto, la parte raíz, porque está suscitando esa situación en nuestros pacientes. El psiquiatra se encarga más de ver los síntomas que está padeciendo el paciente, hace un diagnóstico y como tal hace un tratamiento, y nosotros los psicólogos nos encargamos ir un poquito más allá. ¿Qué está pasando? Si es una parte escolar, si es un adolescente, si es un adulto, en la parte familiar, en la parte social, si hay algún trauma en infancia o alguna situación en la adolescencia. Como menciona mi compañera, en la parte del psiquiátrico o los psiquiatras se enfocan más a los resultados bajo medicación. La parte del psicólogo es una terapia buscando el por qué se dio esa problemática, descontrol de alguna emoción, algún trastorno o algún padecimiento. Esa es una gran diferencia que radica en los dos. Bueno, algo que mencionas, que de hecho sí me interesa mucho saber, yo creo que igual a la audiencia tendrá esa duda
porque pues sí es algo muy común, ¿no? Realmente cuando nosotros vamos al psiquiatra, ¿ya es un hecho que vamos a medicarnos? O sea, ya es... Ok, mira, en ese sentido hay que tener dos situaciones muy presentes. ¿Cuáles serían? Una, si por alguna situación tu problema es algún desorden genético que esté modificando o estés produciendo cierta hormona de más, si necesitas la medicación y va a ser de alguna manera permanente. Obviamente con la terapia puede ser que la medicación sí baje de cierto grado. Si la situación no es genética, es algún desorden que te haya pasado, no sé, un accidente, una impresión o alguna situación, se va a ir desapareciendo poco a poco. Siempre el objetivo que se trata en la parte de la terapia es de si estás ocupando algún medicamento y no es alguna situación genética, sí, es tratar de desaparecer esta parte. Bueno, aquí mencionas y más o menos de un... sí, perdón. Perdón. También cuando van al psiquiatra tienen que hacer una estructura de un cuestionario para saber si son aptos para medicación o no, o también ver si necesitan con psicoterapia, pueden salir de esa situación, pero también depende en qué situaciones llegue el paciente, ¿no? Si primero llega con el psicólogo o si primero llega con el psiquiatra, porque depende mucho. Si primero llega con el psicólogo y nosotros vemos algunos factores, como menciona mi compañero, de neuronalmente no está bien, pues ya los mandamos al psiquiatra. Pero si ellos llegan primero al psiquiatra, el psiquiatra tiene que hacer una entrevista estructurada y ver todos los síntomas que está presentando para ver si es apto para medicación o no es para medicación. Mira, de hecho me resultan varias dudas al respecto, pero quisiera empezar con ¿qué es lo que tú recomendarías más? Por ejemplo, yo empiezo a notar que tengo problemas, digamos, por decirlo así, y quiero ahora sí pedir ayuda. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Ir primero con el psicólogo o primero con el psiquiatra? Bueno, nosotros recomendamos que sí, primero vayan con el psicólogo para saber cuál es el motivo raíz, porque muchas veces hay pacientes que solo con la psicoterapia salen y no necesariamente van a necesitar la medicación, pero nosotros ya hacemos ese análisis. De hecho, el psicólogo no hace un diagnóstico, manda. Nosotros vemos algunas características, hacemos cuestionarios, hacemos pruebas, y dependiendo de las pruebas y lo que nos arroje, ya los mandamos al psiquiatra, pero no todos los pacientes son candidatos para una medicación. También depende mucho las partes, qué pensamientos tienen, porque tan solo le mencionas, vas a ir al psiquiatra y se espantan, ¿no? De, ay, no, ¿cómo creen? No estoy tan mal como para ir al psiquiatra, y tú como psicólogo tienes que trabajar con ellos para que puedan ir, para que podamos ayudarlos realmente, porque hay pacientes que sí lo requieren, pero hay pacientes que no lo requieren. Sí. También hay que tener la conciencia de la parte social, que va saliendo bastante en este tema, en donde justamente tal vez tu problema sí ya es de ir al psiquiátrico, pero por este estigma vas primero al psicólogo. Y a veces en ciertas ocasiones eso es pérdida de tiempo, porque hay ciertas situaciones en donde tal vez ya estás atentando contra tu propia persona o alguien más y hay que actuar de la manera más rápida. Por eso esta parte del estigma social que también se está manejando. Entonces se puede decir que depende mucho de la educación y de la cultura, ¿no? de las personas, porque sí, o sea, yo les puedo decir que es cero conocimiento, o sea, todavía de psicología más o menos entiendo de qué trata, pero en psiquiatría sí tengo muchas faltantes, o sea, de plano, sí he ido al psiquiatra por ciertos problemas que llegué a tener en determinado momento. Yo pasé directo al psiquiatra, no pasé por el psicólogo, pero sí, aún así hay muchos faltantes. Más o menos por lo que ustedes van contando, veo que sí se puede hacer un match entre psicólogo y psiquiatra, ¿verdad? O sea, ¿en qué casos podría ser ahí? Mira, tal vez uno de los casos un poquito más comunes, la depresión. Vas con psiquiatra, te dan una medicación y sí te recomiendan, tienes que llevar una terapia. Ya con la terapia, como te decía, empezamos a buscar la situación raíz que te provocó esta depresión, se va trabajando y por ende la medicación va bajando. También ahí es un punto, por decir, en depresión, en donde hay ciertos medicamentos que te los van a dejar un cierto tiempo ya determinado. ¿Para qué? Para que no haya, entre comillas, una recaída. Pero siempre el objetivo es tratar de dejar de ocupar esta medicación. De hecho, ahí también tengo otra duda que yo creo que también muchos oyentes la tienen. ¿Qué tan cierto es eso de que hay ciertos medicamentos que te bajan ahora sí que lo intelectual, el IQ, o sea, la inteligencia, pues te adormecen? ¿Qué tan cierto es eso? Y si sí los hay, ¿es ya absoluto? Bueno, ¿hay alguno que otro que ya de plano te baje o solamente es temporal?
Ese sí depende mucho del paciente y del psiquiatra, porque si no medica bien y no hace un buen trabajo, puede que también hay pacientes que luego llegan a la consulta y nos dicen, tengo mucho sueño o estoy casi todo el tiempo desconcentrado, pero sí depende mucho del psiquiatra que también esté haciendo un buen trabajo, porque luego les dan el medicamento, les hacen una entrevista súper rápida y te dicen, te vemos en 6 meses, en 3 meses, y eso es lo que a nosotros también nos atrasa, ¿no? De que sí estén haciendo bien. Sí hay factores donde hay pacientes que sí les afecta, pero depende también mucho del tema del psiquiatra, ¿no? Que sí esté dando bien el medicamento, y también deberían de hacer análisis, pero muchas veces no hacen análisis porque puede ser una cuestión de hormonal en caso de mujeres, otras situaciones, y que ellos no consideran. Y sí hay pacientes que sí presentan situaciones donde se ven muy bajoneados, tienen depresión y les dan el medicamento muy alto y les dicen, nos vemos en 6 meses. No, realmente necesitarían verse en 15 días para ver cómo está reaccionando el paciente, y no hacen ese trabajo realmente, no le dan la importancia que nosotros como psicólogos sí le estamos dando, que es un seguimiento de cada semana. Sí, claro. También aquí entra una factor que es más individual, cómo esté constituido tu físico, porque hay medicamentos que no te van a reaccionar de la misma manera, por decir, con Ángel, contigo. Puede ser la misma medicación, pero van a tener diferentes reacciones. Por eso también es lo importante, como mencionaba mi compañera, que en cualquier tipo de medicación que estén recibiendo, si sienten que no les está cayendo muy bien, sienten cierto tipo de malestares o cosas así, inmediatamente vayan otra vez al psiquiátrico a decir que no les está cayendo bien el medicamento o su cuerpo no lo está recibiendo correctamente. Ok, bueno, yo aquí tenía muchas preguntas que leer, pero si se dan cuenta no estoy mirando prácticamente la tableta, porque, o sea, son muchas las dudas, entonces se me va dando muy fácil, ¿vale? Tenemos un minuto. Yo creo que lo dejamos. Pero antes me doy gustaría la pregunta. Recordarle a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta, duda, cuestión que les gustaría hacer aquí a los psicólogos, que están totalmente invitados a que los manden a nuestro grupo de Radio Sensación o de algún modo hacernoslas llegar las preguntas, ¿vale? Vale, sí, es que son tantas preguntas que sí me pierdo, ¿vale? Es un tema muy amplio. Yo creo que nos vamos a la canción, pero sí me gustaría dejar la pregunta al aire para ahorita tomarla. Yo creo que esto es para las dos, tanto para psiquiatras como para psicólogos. Sí es cierto eso de que, digamos, por ejemplo, yo estoy tomando terapia con un psicólogo, 5 años de terapia, y de repente digo, no, híjole, no me funciona, cambio a otro psicólogo o psiquiatra en su caso, y ese sí funciona. ¿Eso sí pasa? Ok, bueno, continuamos. Regresamos, no te despegues. Estás en Críticos de Todo, Expertos en Nada. Regresamos a nuestro programa. ¿Ya? Ok. Regresamos después de este corte comercial. Nuestro querido Alberto lanzó una muy buena pregunta. Entonces, ¿a quién le gustaría contestarla? Mira, la pregunta que me hiciste también es muy común, en el sentido de que a veces sí puedes estar mucho tiempo con el psicólogo y al principio te va funcionando bien, pero puedes llegar a un punto en donde tal vez tú ya no empiezas a decir las cosas como son, ya empiezas a omitir cosas, y obviamente el psicólogo va trabajando con lo que tú vas arrojando o vas comentando en la terapia. Va a llegar a un punto en donde va a haber un estancamiento. El mismo psicólogo lo va a notar, pero el psicólogo de alguna manera no puede llegar y presionarte a sacarte la verdad a fuerza. Tiene que ir saliendo poco a poco de ti. Esa es una parte muy importante también de la terapia, que tiene que fluir, muchas cosas van a salir de ti. Por eso, punto donde me comentas que tal vez no se iba con un conductista y se cambia a psicoanálisis, le va a volver a funcionar porque es otro estilo de la psicología. Van a enfocarse al mismo punto de tratar de sacar el punto raíz, pero son otras técnicas, son otras maneras de llevar al usuario. Yo tengo... Bueno, sí. Perdón. Depende mucho también la personalidad del psicólogo con la personalidad del paciente, porque hay pacientes que les gusta hablar y les funciona muy bien un psicoanálisis, pero por ejemplo un cognitivo conductual te va a confrontar, te va a hacer ejercicios, tareas, y va a trabajar sobre objetivos. Y de hecho, por ejemplo, yo si mi paciente no logra ciertos objetivos, yo como profesional veo que mi paciente no está avanzando, pues también doy esa parte de decir, ¿sabes qué? Te voy a canalizar a otro
con otro colega porque no está funcionando la terapia conmigo, pero sí depende también mucho de la personalidad y las resistencias que tenga el paciente, porque también se vuelven dependientes de la terapia y pasan 1 año, 2 años y simplemente están diciendo, voy a terapia, pero no quieren trabajar y siguen con sus resistencias, pero sí depende mucho también del enfoque y del paciente. Okay. Yo tengo un caso de un conocido que él estuvo mucho tiempo yendo con varios psicólogos porque me decía, es que, bueno, también algunos eran como que se pasaban de lanza, porque uno le dejaban como, te decía, no, te voy a dejar tareas, ¿no? Te las mando, que al final no le mandaba nada. Entonces como que fue probando con varios, hasta que me dijo, ahí me dijo después, no, es que yo ya no creo en la terapia, yo ya no creo en la psicología. Y pues se entiende, ¿no? Porque justamente si ya va con varios y los mismos varios, por así decirlo, lo decepcionan o no hacen bien su chamba, pues sí, ¿no? Creo que pasa justamente esto. A lo mejor, que en esa parte, ¿qué se podría como recomendarle a la persona o decirle, como de, no sé, volver a probar o...? Sí, en ese caso sería decirle, pues, inténtalo otra vez, tal vez con otro psicólogo de diferente rama, o aunque haya sido la misma, tal vez sí vas a tener los resultados. Es que entra esa parte de la decepción de no me dejaron, no hicimos, no hablamos tal tema o no tocamos tal situación. Y desafortunadamente se empiezan estas resistencias. Resistencia igual puede ir con otro y, es que se ve que es como la otra persona. Ya sé dónde va a ir a parar. Y pues van provocando que se vuelva hasta círculo vicioso. Ahí sí sería tener la apertura de intentarlo con alguien más. Eso también depende mucho del paciente, porque el paciente luego no quiere hablar de sus traumas, el paciente no quiere hablar, porque en la terapia se cree que todo va a ser de color de rosa y no es cierto. Se hablan de cosas que duelen, heridas, y muchas veces los pacientes solo van y te platican lo que les gusta, cómo estuvo tu semana, estuvo bien, estuvo tranquilo, pero no quieren hablar de, por ejemplo, de una infancia, ¿no? Donde su papá lo golpeaba o lo maltrataba, pero ellos solo quieren hablar de lo bonito, ¿no? De que tuve problemas con mi pareja, ¿no? Pero vamos a hablar del problema raíz, y muchas veces los pacientes no quieren hablar de eso. Y uno también tiene que identificar qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no quiere hablar? Y si, por ejemplo, cambia su tono de voz o su expresión corporal, se ponen así cruzan las manos o cruzan los pies, uno también tiene que detectar, pero también es a través de la experiencia vas viendo y vas conociendo a tus pacientes, pero depende también mucho del paciente que tanto quiera cooperar contigo, porque aunque sea la mejor terapia o así, pero si el paciente no quiere cooperar, no va a funcionar. Ok, vale. Dejemos pausa tantito esto. Vamos ahora con nuestra querida cartelera por parte de AdCity. Así es, gracias Ángel. Y bien, vamos con su sección favorita, la cartelera. Como saben, y les recordamos, Noche de Museos, exposición de pintura y dibujo, este miércoles 26 de junio a las 17 horas, aquí en Faro Tecomil. Van a ver obras realizadas por jóvenes usuarios y talleres de dibujo, pintura, junto al tallerista Freddy Pineda. Como saben, esta es entrada libre. Y también tenemos el Cuentacuentos, el sábado 29 de junio a las 13 horas. Todas estas serán entrada gratuita, aquí en Avenida Dr. Gastón Melo, número 40, planta alta, Tecomil, enfrente de la vocacional 15. Y regresamos, Ángel. ¿Tienes otra pregunta? Antes que me apropie del micrófono. Aquí de nuestro público. Hola, buenas tardes. En general yo tendría una pregunta acerca de los medicamentos. ¿Qué le dirían a las personas que tienen esta resistencia por ir a un psiquiatra, justamente por el miedo a los medicamentos o a los efectos secundarios y todas estas cosas? Porque si es algo que a veces realmente impide que la persona busque ayuda. Me gustaría saber eso. ¿Qué le dirían? ¿Cómo nos impulsan o impulsan a la gente a ir a un psiquiatra? Primero que nada, le debes de comentar a tu paciente, oye, vas a ir al psiquiatra porque tienes algunas situaciones, y uno tiene que ver qué reacción va a tener tu paciente, porque hay pacientes que luego se espantan y te dicen, no, el psiquiatra no, vamos a seguir intentándolo, y ahí tú tienes que detectar y tienes que empezar a hacer primero le tienes que explicar de qué se trata un psiquiatra, le explicas la parte mental, ¿no? De que tú segregas ciertas hormonas, ciertas sustancias y necesitas el medicamento para estar bien, y les pones ejemplos, el ejemplo de cuando tú te duele la panza o tienes migraña, pues
pues tú vas al doctor, vas a que te den un medicamento y curas esa situación. Lo mismo pasa con tu ansiedad. Si nosotros no la medicamos, tú no vas a poder, sí vas a tener los avances, pero vamos a avanzar más despacito. Explicarles de qué se trata un psiquiatra, porque muchas veces nos mencionan la parte secundaria o nos mencionan la parte de me voy a enfermar del riñón y a los 60 años voy a estar bien mal, voy a tener situaciones médicas, y tú le tienes que explicar, no, tú estás segregando ciertas sustancias. Ejemplo, tienes mucha ansiedad, te gusta vivir con ansiedad, te gusta vivir como estás padeciendo esta situación. Lo que hace el medicamento es ayudarte para bajar los niveles de ansiedad y tú puedas tener una mejor calidad de vida y nosotros podamos moldear la situación y podamos trabajar de una manera más fácil, pero es poco a poco. Y la siguiente sesión volvemos a tocar el tema del psiquiatra, cómo lo ves, y vemos qué tipo de pensamientos, porque hay pensamientos irracionales, ¿no? De que desde chiquitos les enseñaron en la tele o veían programas donde iban al psiquiatra y el psiquiatra era porque ya estaba muy mal la persona, y no necesariamente, solamente es la ayuda conjunta, ¿no? Del psicólogo con el psiquiatra para que el paciente vaya mejorando, pero muchas veces primero les lanzamos la pregunta de ¿tú qué opinas si fueras al psiquiatra, no? Y ya dependiendo la reacción, hay pacientes que dicen, no, sin problemas yo voy al psiquiatra, ¿no? Pero hay pacientes que luego se espantan y tú notas la reacción y les tienes que explicar de qué se trata el psiquiatra y la siguiente sesión hasta que él acceda a ir al psiquiatra. Bueno, eso sería lo personal. Mira, como comenta mi compañera, por decir, estás con depresión, empiezas a soltar hormonas de cortisol en tu cerebro. Para eso necesitamos la medicación, porque a veces es tanta lo que tienes de cortisol que con la terapia no puedes asimilarla o que tu cerebro la pueda sacar, y por eso es la parte de la medicación. Con la medicación vas a hacer que esta hormona vaya bajando y pueda seguir manejando la situación. Como también hace rato estábamos comentando, la parte social, porque la mayoría siempre te dice, el psiquiátrico, estás loco, te van a encerrar. Las clásicas de la camisa de blanca, y realmente no es así. Como comentábamos hace un momento, vas a pasar, te van a hacer tal vez un estudio, algunas pruebas, ver si eres candidato o no, y se te da la medicación. Como también comentas de tal vez de alguna reacción en el cuerpo, lo que comentábamos, tal vez para el compañero Ángel no es la misma reacción que para el otro compañero, pero esa es la parte importante que les comentamos. Si llegan a sentir estas reacciones, inmediatamente ir otra vez al psiquiátrico, estoy presentando esto, me está saliendo esta situación. ¿Por qué? Porque también ellos, como mencionaba mi compañera, no sé, te dan una pastilla de 500 miligramos, pero es demasiado. Tienes que ir, sabe que es que muy fuerte esta dosis y me está provocando, no sé, vómito, dolor de cabeza, no puedo dormir en las noches, inclusive te pueden despertar otras situaciones, no sé, me siento ansiosa todo el día. Y ellos ya tienen que revisar y tal vez te van a bajar la dosis, no sé, 250 miligramos. O si es el caso, intentar otro medicamento. Porque a veces hay muchos tipos de medicamentos para tratar diferentes tipos de situaciones mentales. Y tienen que ir checando las cuales te pueden ayudar más. Bueno, ya nos vamos a ir a otra canción. Yo creo que les dejo ahora esta pregunta al aire, que es muy buena. Preguntan si la depresión y la ansiedad se cura, ¿vale? Ahorita después de la canción. Regresamos, no te despegues. Estás en Críticos de Todo, Expertos en Nada. Volvemos a Críticos de Todo, Expertos en Nada. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la Faro Tecomil para Radio Pulquito, ¿vale? ¿Tú ibas a hacer la pregunta? Pero no habías dejado una pregunta al aire. Sí, cierto, por supuesto. Y una muy importante, ¿se cura la ansiedad y la depresión? Sí, mira, como te comentaba desde el principio, si no hay una situación genética, por decir eso del cortisol, que esté saliendo continuamente, sí se puede curar. Inclusive, aunque tengan este problema, sí puede ser sobrellevar estos padecimientos, porque obviamente vas a tener estas, tal vez, pequeños molestias o tipo reacciones, pero con la medicación van a ser mínimas. Igual, si no es ninguna situación así, también se puede llegar a curar. Obviamente van a tener ciertas recaídas, pero con las técnicas que todo ya se llevó, le explicaron y se fueron trabajando, ya es menos la probabilidad de que caigas en una situación fuerte de depresión o de la ansiedad. Aunque tenemos muchas preguntas ahora, sí, ¿eh? Sí, vamos con otra. ¿Agregar algo? No. Ok. Tenemos otra pregunta del público, de una mamá
Sí, de una mamá. Ella nos comenta: mi hijo dejó de tomar el medicamento porque dice que se siente mucho mejor. Cabe mencionar que el ambiente familiar cambió y ha mejorado mucho, pero qué tan bueno es. Y agrega: tomaba medicamento para la depresión, escitalopram y topiramato. Se escuchan fuertes. Sí, aquí es importante que sí terminen un tratamiento como tal, porque puede haber la recaída, o sea, necesitan que el psiquiatra como tal, en este caso que es la medicación, sí le dé de alta, porque él solito se está dando de alta. En ningún momento hubo un especialista que dijo, no, pues ya estás bien, tu entorno cambió, situaciones, tú ya estás bien. Puede que en unos meses, hasta en años, pueda tener una recaída porque no hubo un seguimiento como tal, una alta. Sí es importante que él, en este caso, la mamá lo lleve con el psiquiatra, le comente la situación y le den un seguimiento, ¿no? A lo mejor puede haber una reducción del medicamento, pero no se lo pueden quitar de golpe porque también el sistema ya está acostumbrado a cierta medicación y ahorita se siente bien porque todavía vamos a decir que tiene los síntomas, ¿cómo se puede decir? La medicación en el organismo, pero en el momento que ya el sistema por completo lo haya sacado, no sabemos qué reacciones secundarias pueda tener y necesita como el diagnóstico del psiquiatra para poder decir sí o no. No se puede. Es como cuando van a terapia y ya se empiezan a sentir bien y ya dejan de ir, ¿no? Y luego se presentan con nosotros y nos dicen, hace 2 años yo iba con un psicólogo, me empecé a sentir bien, pero otra vez estoy presentando los síntomas, ¿no? Y vuelven a recaer en esas situaciones. Sí, es que es un tema muy complicado, pero bueno, ¿cómo puedo elegir un buen psiquiatra? Aquí nos pregunta Berenice, un buen psiquiatra, ¿y qué debo considerar a la hora de acudir a una consulta? Yo creo que aquí sería para los dos, ¿no? Psiquiatra y psicólogo. ¿Qué deben considerar? En la parte psiquiátrica tendrían que checar justamente tal vez qué test están haciendo, la entrevista cómo se está desarrollando, inclusive a cierto punto ver las actitudes que están tomando. Porque eso a veces es muy importante. De ahí tú ya puedes decir que te puedes quedar con ese psiquiatra o cambiarlo. En la parte del psicólogo ya van también un poquito esta parte de ver cómo se va desarrollando, cómo se presenta, tal vez los enfoques, cómo va a trabajar, sobre qué línea va a estar trabajando. Y igual a veces ciertas actitudes, porque si nos han llegado a tocar pacientes en la fundación, en donde comentan que ciertos psicólogos sí fueron tal vez muy agresivos o dijeron cosas que no deberían de haber dicho. En ese mismo momento, inclusive si tú te sientes incómodo en el principio, le puedes comentar, no me sentí cómodo, quisiera un cambio de psicólogo. Y se te da completamente. O sea, sería más o menos como, por ejemplo, ir a escoger aguacates tal cual, ¿no? Tienes que sentir que estuvo bueno y todo, tienes lo de todo, ¿no? Como cualquier otro producto, tienes que ver que hagas match, que te caiga bien, que funcione, ¿no? Me imagino. Sí, claro. De hecho, para que sepas que es un buen psicólogo o un buen psiquiatra, te tiene que dar resultados, ¿no? Si no dan resultados, también no. Es como cuando vas a comprar, como mencionas, ¿no? Pero si no te está funcionando con esa persona que te estás comprando, pues tienes que cambiar, ¿no? De proveedor y moverte, ¿no? Porque depende mucho el psicólogo, la personalidad del psicólogo, también tu personalidad. Pero si no te funciona, pues también preguntarte por qué estás ahí, ¿no? Las actitudes que tiene, porque luego los psiquiatras, como no tienen esta parte de entender las emociones, pues los regañan al paciente y le dicen, no, debes de cambiar tu forma de pensar y te damos estos medicamentos y ya, ¿no? Y el paciente luego nos platica, ¿no? De, pues no me gustó la experiencia, y decirle, no, no porque no te haya gustado significa que sea el peor psiquiatra. Tienes que cambiar de psiquiatra y ver qué resultados vas a tener con el otro psiquiatra. Sí. ¿Alguna pregunta o les hago otra? No sé, quería hacer la de Atsiri, pero la comento y vale, ¿va? Nos comenta ella, ¿qué tan bueno es ir a terapia con acompañamiento? Porque he visto que van con acompañante y terminan cambiando toda la terapia de la persona que está realmente mal. ¿Se entiende? Yo aquí lo que entiendo es que, por ejemplo, yo voy con él, ¿no? Él es mi acompañante y él se mete dentro de la terapia. No. Ajá, sí, ¿no? No, depende. Solamente si es un adolescente, un menor de edad, sí tiene que ir por primera vez y explicar el motivo de consulta, pero las siguientes consultas es individual, porque debe de haber un rapport, una confianza entre tu paciente y tú, una confidencialidad, porque realmente no va a haber
esa parte de contarte todo, porque si entra la mamá no le va a contar, por ejemplo, si tiene una duda sexual, ¿no? O sea, no te va a platicar porque la mamá lo va a ver así con cara de hiciste eso, o se fue con los amigos y no te va a platicar, ¿sabes qué? Me equivoqué, tuve una situación con los amigos. No, hay una distorsión, o sea, sí necesita ser individual, porque no es una terapia grupal, es una terapia individual y no debe de haber acompañantes por la parte de la confianza. Y por ejemplo, partiendo justamente de lo que acabas de mencionar, que tu familiar empieza a preguntarte, ¿ustedes le dicen algo al familiar o de plano tal cual el paciente tiene que agarrar y poner sus límites y decir, ¿sabes qué? Esto es personal, no te metas? Sí, mira, como acaba de comentar mi compañera, desde el principio cuando son adolescentes se comenta esta parte de tienen que pasar el padre o tutor para que la misma situación se va a presentar el modo de trabajo, los puntos que tal vez se van a trabajar, las formas, y se le comenta ya de siguiente sesión tal vez o en las siguientes 2 sesiones, dependiendo que se vaya a realizar, ya se va a quedar solamente el usuario, que sería el menor de edad. Si hay algún tema que se tenga que trabajar acompañado de los padres, se les van a avisar que tienen que entrar, pero fuera de eso, no, justamente porque si se mete la persona va a ser viciado a la terapia, porque inclusive aunque no diga nada la mamá, puede ser que, no sé, la mamá se queda atrás y el niño está aquí, o el adolescente, y toman como comenta una parte de sexualidad. Ay, es que no sé si no le quiero decir que ya tuve mi primera relación, ¿no? Y como que van a estar volteando y eso va a enfrenar bastante la terapia. Sí. De hecho, cuando van a la primera sesión y la mamá está contando el motivo de consulta, muchas veces el adolescente dice, no es cierto, y el lenguaje corporal nos está diciendo que hay molestia, ¿no? Y ya al final les pedimos que se retire el papá o tutor para que ellos nos platiquen, nos tengan confianza y nos digan, ¿no? Sí se puede estar esa parte de cuando termina la terapia y explicar al papá, sabe que hoy se trabajó emociones, hoy se trabajó pensamientos, hoy se trabajó autoestima, estamos avanzando en esta situación, usted cómo lo ve en casa, den una retroalimentación, pero como tal platicarle y que él esté ahí, no, porque muchas veces hasta en la primera sesión tú te das cuenta porque el paciente, no es cierto, eso no es cierto mamá, o eso es lo que estás diciendo no fue así, o hay molestia, luego se nota. Como comenta mi compañera, a veces en las primeras entrevistas los padres o tutores empiezan a decir, no, es que venimos por esto y esto. Ya cuando estamos con los chicos y les preguntamos, si es cierto todo lo que están comentando tu papá, le está aumentando, le está quitando o qué está pasando. Y ahí es donde estás viendo esta parte. Hay muchos usuarios que sí comentan, no es cierto, no es esto. O sabes que sí, realmente es esta parte. La pregunta que hacías es justamente con los padres, si ellos empiezan a preguntar, ¿sabe qué? Si gusta preguntar este tema, aquí está su hijo, la puede hacer. O si quieren, y también hay que consultar con el usuario, con el adolescente, quiere tomar este tema, se puede tomar en la terapia, porque tal vez ahí traen una situación que tiene que salir. Pero así que nos lleguen y nos pregunten y nosotros, ay, sí, nos dijo esto, absolutamente no. Ahorita en el... bueno, ¿quieres agregar algo? No, perdón. No, ya. ¿Sí? Bueno, en el primer corte mencionaron algo que, híjole, mencionábamos que es importante también saber que a veces se debe ir primero al psiquiatra, ¿no? Y que se puede inclusive perder tiempo. Pero también mencionaste en el primer corte que a veces la cita es de meses. Y es verdad, ahorita que hago memoria, la primera vez que yo ahora sí que pedí cita, sí me pasaban 2 meses después. Una amiga por alguna razón me consiguió, nunca le he preguntado, una cita para el día siguiente. Pero justamente, ¿qué sucede en esos casos donde no hay citas y ya te urge? ¿O qué recomendarían ustedes? Ahí entra todas las técnicas que nosotros les tenemos que dar, ¿no? La técnica de respiración, la técnica de relajación, la técnica de distracción. Hay una técnica cuando tienen ansiedad que directamente confrontan a la ansiedad. O sea, no puedes con tu ansiedad, pues como si fuera un fantasma y vas a confrontar la ansiedad como tal, ¿no? Uno como psicólogo les tiene que dar las herramientas, ¿no? Ver qué distorsiones cognitivas, qué tipo de pensamientos tiene, cómo se está relacionando socialmente, cómo se relaciona escolarmente, cómo se relaciona con la familia, con la novia, y darle las estrategias para que aquí a que llega esa cita también no entre en crisis, ¿no? Porque tampoco está padre que vivan en crisis de ansiedad a veces pacientes llegan hasta ataques de pánico y son un poquito más intensos.
Pero, o sea, entonces recomiendas que, por ejemplo, no hay cita con el psiquiatra, vayas primero mejor con un psicólogo en lo que ahí llega la cita. Sí, de hecho lo recomendable es primero que vayan al psicólogo, porque el psicólogo va a ver la parte raíz. El psiquiatra se encarga más de la medicación, de la parte médica, pero el psicólogo se encarga de qué está pasando más allá. Puede ser una situación de una violación, puede ser una situación de bullying en la escuela, puede ser una situación que hasta los mismos padres estén provocando las situaciones, y hay que ver qué lo está originando, porque hay candidatos que son para psiquiatra y hay candidatos que no, y hay candidatos que tienen resistencia, como hace rato nos preguntaban, y hay que trabajar con ellos para que vayan al psiquiatra, pero depende mucho del paciente. Pero sí, el primera instancia es ir con un psicólogo. El psicólogo va a canalizar si es necesario, requiere o no requiere el psiquiatra. Ok, perfecto. ¿Quieres hacer las preguntas de Bere? Sí, aquí tenemos otra pregunta que nos dice: ¿cómo puedo elegir el tipo de enfoque psicológico que más me favorece? Sí, aunque se escuche un poquito broma, probando. Porque tal vez te recomiendan, ve con un psicoanalista, pero tú vas con el psicoanalista y a veces sí las terapias pueden ser un poquito fuertes en el psicoanálisis, porque si vamos muy directos, y tal vez tú necesitas un conductista. Vas con el conductista, te sientes cómoda y vas avanzando muy bien. Ahí sí será más o menos como una manera de prueba y error. Pero como les decíamos, si desde el principio no te sientes cómoda, segura, cualquier situación, habla luego. O busca inmediatamente otro psicólogo. ¿Algo? Sí, como dice mi compañero, completamente también depende de la personalidad, porque si eres una personalidad que te gusta que te apapachen y te traten bien, no te va a gustar que llegues con un conductista, un psicoanalista, donde te va a confrontar, ¿no? Oye, lo que me estás diciendo ya te escuchaste, ¿tú qué opinas? ¿No? Y va a decir, ay, no, eso no me gusta, mejor quiero un humanista donde me lleve las cosas más suavecitas, más tranquilas, pero sí depende del paciente y tienes que ir probando, porque sí existen muchos psicólogos, pero no todos tienen el mismo enfoque, y también depende de la personalidad, porque puedes tener el enfoque, pero la personalidad puede ser un poquito más agresiva, puede que te funcione con un psicólogo hombre o psicólogo mujer, pero sí tienes que ir probando. Ok, otra. La de rápidamente, ¿cómo sé si tengo ansiedad? ¿No? Nos pregunta alguien del público. Digo, de aquí. Sí, justamente hay ciertos síntomas que te van a demostrar que tienes ansiedad. Tal vez algunos de los más comunes: que te hace falta el aire, estás sobrepensando mucho una situación, a veces llegan a experimentar dolores en el pecho, en el brazo. Esos serán como los más comunes que estás refiriendo que tienes la ansiedad. Y ya teniendo eso, pues ya puedes acudir automáticamente con el psicólogo, e inclusive tú puedes comentar esa parte. Bueno, sí. Sería como repetir. Sí. Ok, de hecho yo... Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico? Ok, mira, la ansiedad se va presentando porque tú estás sobrecargándote, estás teniendo muchos pensamientos, estás preocupada, piensas en el pasado, piensas en el futuro y va aumentando. El ataque de pánico no, el ataque de pánico llega de repente y es más intenso y no lo puedes controlar. El ataque de ansiedad empiezas a sentir, ay, como que me empiezo a sentir rara, pero el ataque de pánico viene de repente y es más intenso. Puedes tener ataques de ansiedad, ir avanzando, aumentando, hasta que llegas a un ataque de pánico y ahí ya se descontrola. Hay personas que se disocian, hay personas que pierden la realidad y no saben lo que está pasando. Ya después viene bajando esa parte. Esa sería la diferencia, la intensidad y que es de repente, y la ataque de ansiedad se presentan poco a poco. Por ejemplo, piensas en la mañana de voy a llegar tarde al trabajo, voy a tener esa materia que no me gusta con ese maestro, y estás sobrecargando, estás pensando en situaciones. El ataque de ansiedad viene de repente, se presenta, estás en el salón y de repente empiezas a sentir que no puedes, empiezas a gritar, empiezas a tener conductas, hasta te disocias. Y el ataque de ansiedad empiezas a sentir, ay, como que me falta el aire, y empiezas de poquito a más, y el ataque de pánico es de repente. Ok, otra preguntita más. Esta sí me gusta. Externa. O sea, las demás no. O sea, esta me llama más la atención porque es externa al paciente. Porque nos dicen aquí que cuál es el mejor apoyo que la familia le puede dar al paciente. Porque a lo mejor hay muchos casos de que la familia se desespera o no entiende o no los comprende. Entonces, ¿cuál es el mejor apoyo que la familia le puede dar?
Justamente lo acabas de decir, que no se desesperen, que tengan calma y obviamente ya cuando estén sobre la terapia, si quieren esta comunicación con el terapeuta, justamente hoy trabajamos esto, tal vez les voy a dejar este ejercicio y que los lleven a cabo, porque a veces en la familia en donde, no sé, hay mala comunicación, vamos a fomentar la comunicación, necesito que hablen 5 minutos de menos. Llega el usuario, ¿lograron hacer esto? No, porque mi papá se fue a trabajar, mi mamá estaba haciendo todas las cosas y ya no pude hacer el ejercicio. También poner de su parte para hacer las actividades que se vayan dejando en la terapia. También pueden apoyar que no los juzguen, que los acepten y también reconocer sus emociones, porque muchas veces el paciente dice, ahorita me estoy enojado, denme mi espacio porque el psicólogo me dijo que yo tengo derecho a estar enojado y ahorita quiero estar como regularme, y ellos simplemente no aceptan esa parte y no validan las emociones de vamos a platicar, ahorita no quiero, ahorita me siento mal, ahorita estoy enojado, y los familiares empiezan, no, vamos a hablar ahorita. No, y insisten y no validan sus emociones y no aceptan su proceso, ¿no? Y los juzgan mucho también. O los critican, ¿no? De, ay, tú vas al psicólogo porque estás loco, ¿no? Y empiezan todos los estereotipos y luego de avanzar el paciente se siente mal, ¿no? De, pues mi familia me juzga, ¿no? Si, ¿qué tan mal estoy? Porque si mi familia me está diciendo que ir al psicólogo es malo. Es que sí falta muchísima cultura al respecto. Yo quiero preguntar ¿verdad? algo agregado a esta parte, esto de que les digan a los hijos, sí se puede, tú échale ganas. Y entonces el paciente empieza a sentir una gran impotencia porque dice, todo el mundo me dice que sí se puede, entonces, ¿por qué no puedo? Sí, la gran mayoría de la población da esos tipos de comentarios, pero lo único que van a provocar en la persona es una gran frustración. Y de eso van a sacar que sean muy agresivos, porque justamente me dicen que yo puedo, que le eche ganas, pero si yo no puedo ¿y qué hago? Me van a desarrollar esta frustración y los va a llevar pues a tener tal vez algún ataque de ira, tal vez una emoción que esté saliendo muy recurrente. En esa parte sería, como comenta mi compañera, ¿qué te está pasando? ¿Qué sientes? Tal vez de esa manera van a poder ayudarlo mejor que con este tipo de frases. A veces comprendemos de que no hay esta cultura y pues son las más fáciles que a veces se vienen a la mente. Pero una parte sí no tratar de ocupar ese tipo de comentarios. Sí, es que vuelvo a lo mismo, falta mucha educación al respecto, mucha cultura. Ya vamos en la recta final, ya es lo último, pero sí, hay muchas preguntas al aire, falta mucho de qué hablar de esto, vuelvo a lo mismo, falta mucha cultura al respecto. De hecho, quisiera desmitificar algo que me gustaría preguntar, casi personal. A mí me decía una pareja en ese momento, cuando yo era al psiquiatra, de que ella sentía de que yo al ir iba a terminar justamente como mencionaba él, con una camisa de fuerza, en una habitación blanca. ¿En qué punto ahora sí que una persona llega hasta ese nivel? O sea, para que igual la gente entienda que pues su caso no necesariamente ir al psiquiatra significa que ya van a terminar ahí, y hasta qué grado es donde terminan allí justamente. Pues es cuando ya atentan contra sí o atentan contra una tercera persona, pero aún así se les da un medicamento, una terapia, y después de un tiempo aún así pueden ser funcionales y pueden ser dados de alta. Pero es como que casos muy muy difíciles ya cuando tienen como tal un trastorno o alguna situación muy grave. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya, perfecto. Fundación Murey, ¿nos podrían hablar un poquito de lo que hacen ahí? Ok, en la Fundación Murey se da apoyo psicológico a hombres, mujeres y niños. Todos son aceptados. Se les puede atender como con psicólogas, como psicólogos. Se manejan diferentes tipos de enfoques, diferentes tipos de temas se pueden tratar. No sé qué otra cosa. No sé, en general. Los teléfonos, redes sociales, lo que ustedes quieran anunciar. Okay. Bueno, la Fundación Murey se encuentra en la calle Santiago Villarreal número 24, en Tuyehualco. Sí, porque hay que hablar justamente de que antes de entrar al programa vinieron personas justamente a consultarlos, y todas las preguntas que estamos teniendo ahorita pues es bastante, entonces hay bastante de este tema, entonces ten sus teléfonos. Si alguno de los que nos está escuchando tiene como el gusto de ir a
alguna disgusto terapia, también también el disgusto. Lo que se hace ahí en Fundación Morey es llegar a hacer una primera cita, que se va a hacer una primera vista, que es como una pequeña entrevista que van a tener que hacer con el usuario. De ahí ya se le asigna psicólogo y horario. Entonces, los costos por sesión son 250 y de la primera mirada que se hace la entrevista son 100 pesos. Ahorita se les va a dar, se les va a dar el número. Sí, el número sería 55 21 61 17 84. Se trabaja cualquier temática de índole psicológica. Ahorita está muy de moda en los adolescentes el cutting, la depresión, la ansiedad. También se trabaja, es fundación, pero también se acepta a todos, adolescentes, hombres, mujeres. Se trabaja sobre la ética profesional, sobre el consentimiento informado. Ellos hacen una primera mirada, que es la entrevista, y ahí ellos firman que toda la información que se le esté brindando va a ser confidencial para que no haya ninguna situación que piensen que su información va a ser difundida en alguna información. Ok, tenemos una ultimísima ya pregunta. Nos comentan aquí: yo tomo sertralina, pero el doctor me recomienda duloxetina, pero me dio miedo que en los estudios dice que algunas personas se suicidaron con ese medicamento. En ese tipo de situaciones tendrán que tal vez investigar un poquito más, porque como menciona, están comentando que una cierta cantidad de gente, no están generalizando que toda la gente que esté tomando ese medicamento va a llegar a esa situación. A veces llega a pasar, porque tuve así un caso, en donde le dieron un medicamento, se metió a la primera página, vio justamente eso y ya le estaba miedo tomar esa medicación. Pero justamente yo empecé a revisar en la sesión, vi esa parte y dice, estos son tal vez algunos efectos contradictorios de la medicación, y es la misma parte. Si tú empiezas a tener este tipo de sensaciones, de que quieras hacerte daño a ti mismo, ¿sabe qué, doctor? Me estoy tomando la medicación y me está resultando esta situación. Me está provocando estos pensamientos, y automáticamente ver el cambio. O ver tal vez que le reduzcan, o como te dije, hacer el cambio de la misma medicación. Aunque la pregunta era solo medicación, ¿no? Iba a psicólogo. Sí, sobre cambiar medicamento, que al investigar la persona vio que este medicamento otro que les causaba que se suicidaran. Ok, aquí hay que ver personal, no generalizar, porque algunas personas puede que hayan investigado y como ya traen una situación de pensamiento suicida, pues eso le hizo pensar o tener el pensamiento de este medicamento me va a hacer que me suicide y por eso no lo voy a hacer. No, hay que ver si también están tomando psicoterapia o solamente están tomando la medicación, y también está esa parte de que está investigando sobre el tema. A veces es mejor nada más que el profesional te diga y no estar sobre investigando, porque el internet no te va a dar una respuesta personalizada, o sea, te va a dar una respuesta general. Ejemplo, te duele la cabeza y se sale que cáncer. tienes casi un tumor, ¿no? Cáncer, situaciones, y no siempre es así. Ok, Vale. ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguna conclusión que tengan? ¿O algún mensaje que quieran dejar? Primero, tratar de combatir esta parte social de que el psiquiatra o el psicólogo es para locos. Tratar de combatir esa parte. De la misma manera, como comentas, si gustan ir primero a un psicólogo para ver las situaciones, tratar de buscar el punto raíz, y si es necesario, acudir al psiquiatra. Quitar esa parte de que se van a quedar encerrados, de que ya se están viendo con la camisa de fuerza, el cuarto acolchonado, porque no es cierto. Solamente, como comentaba igual mi compañera, son en casos en donde ya su situación ya es muy fuerte, mientras no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Pues la recomendación sería, si tú te sientes mal de alguna sintomología, si vayas con un psicólogo o un psiquiatra, porque tampoco es padre vivir así. Se puede vivir mejor, tener una mejor calidad de vida y buscar profesionales, ¿no? Porque si no te está funcionando de cierta forma es porque algo no estás haciendo bien, ya sea en el lado personal, laboral o escolar, ¿no? Pero sí, lo recomendable es ir con un especialista para que te dé las herramientas y te apoye y te guíe para salir de esas situaciones que te están generando una inestabilidad emocional o personal. Vale, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Ángel? Pues nada, justo, ¿no? Lo que hemos venido diciendo los 3 programas, o los 2 últimos y
pues que nos quitemos la venda, estos estereotipos de que no, psicólogo es para locos. Creo que es, lo dije en el anterior capítulo, ¿no? El irse y leer psicólogo es afrontarte a ti mismo, no es color de rosa, sí es luchar contra ti, contra tus pensamientos y mente. Ok, bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Recuerden que estamos en Críticos de Todo, Expertos en Nada. Nuestras redes sociales igual con el mismo nombre. Yo soy Alberto Lara y lástima, lo decía al principio de este programa, que ahora sí que terminamos de trabajar con la Fundación Murey, pero esperamos, están invitados igual para siguientes programas, ahí vamos platicando, porque vuelvo a lo mismo, esta temática es importantísima y muy amplia, ¿vale? Yo soy Ángel. Berenice Méndez en controles, Atsiri, la profesora Brenda y Luis, ya saben, aquí todo el equipo trabajando, ¿vale? Nos vemos el próximo martes, ya saben, a las 5 y bueno, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Sí, tu abrazo psicológico. Salud Mental Tecomet te ofrece un acompañamiento psicológico, ubicados en San Antonio Tecomet, ofreciendo una estabilidad en tu salud mental, tratando desde emociones básicas, ansiedad y depresión, con horarios de atención de 9 de la mañana al mediodía y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Puedes pedir informes y hacer tus citas al contacto 55 64 03 69 68. Esto fue Críticos de Todo, Expertos en Nada. Nada, nada, nada. Escúchanos cada semana por Radio Pulquito y síguenos en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube y Facebook.